En este video voy a comenzar a trabajar en el mantenimiento de la tabla autores. Este mantenimiento va a tener la particularidad de que será realizado con procedimientos almacenados. Entonces, de sus clases de base de datos saben que un procedimiento almacenado no es más que una función que es realizada y almacenada en el gestor de base de datos. Entonces, esa función puede invocarse ya sea desde el propio gestor o desde una aplicación como lo vamos a hacer nosotros, y esa función encapsula un conjunto de procedimientos o encapsula alguna lógica dentro del gestor de base de datos. Entonces, profesionalmente es muy habitual trabajar con procedimientos almacenados. Y es que en los ejercicios universitarios, en los ejercicios académicos, nosotros desarrollamos bases de datos que son especialmente elaboradas para un sistema en particular. Es decir, la base de datos la hago exactamente para mi sistema. ¿Ves? Entonces, profesionalmente, en raras ocasiones se puede realizar eso. Y es que uno se conecta con bases de datos que ya existen y que le dan soporte a otros sistemas. Por tanto, los administradores de base de datos no les proporcionan a los programadores la capacidad de poder lanzar cualquier consulta contra la base, sino que le dan un conjunto de procedimientos almacenados para limitarle las funcionalidades. Es decir, no te da un cheque en blanco para que vos puedas hacer lo que quieras con esa base de datos que no es tuya, sino que te da un conjunto de procedimientos almacenados en los que te proporciona las funcionalidades que vos necesitas. Entonces eso le da alguna capa de seguridad al gestor de base de datos, y es por eso que profesionalmente es muy habitual trabajar con procedimientos almacenados. En este video vamos a aprender cómo crear procedimientos almacenados en MySQL y cómo trabajar con ellos en nuestro modelo del patrón MVC. Entonces comenzamos creando procedimientos almacenados en MySQL. Para crearlo voy a utilizar el TOAD, sin embargo podría hacerse en cualquier otro cliente del gestor. Entonces en el TOAD por aquí hay una opción que me muestra los procedimientos almacenados. Aquí están las vistas, los índices y por acá están los procedimientos. Entonces esta opción de acá me permite crear un nuevo procedimiento. Le vamos a dar ahí y acá me crea el editor para que pueda crear mi procedimiento almacenado. Entonces la sintaxis es create procedure. Por acá el nombre del procedimiento almacenado. Voy a comenzar creando el procedimiento almacenado para listar autores. Entonces como nombre le voy a poner sp-listar autores. Para listar autores no necesito ningún parámetro, así que lo dejo vacío, la lista de parámetros. Y acá entre el bloque begin y el bloque end voy a colocar el conjunto de sentencias que van a ser encapsuladas por mi procedimiento almacenado. Entonces en este caso no es más que un select asterisco from autores. Eso es la sentencia o la sentencia SQL que se va a ver envuelta o que se va a ver encapsulada por mi procedimiento almacenado. Entonces voy a correr el procedimiento almacenado. Acá me falta un punto y coma muy seguramente. Y ahí está, me dice por acá que el procedimiento almacenado ya está creado. Entonces para mandar a llamar al procedimiento almacenado, simplemente voy a poner la palabra reservada code y el nombre del procedimiento almacenado. En este caso sp-listar autores. Entonces lo corro y debería devolverme la lista de autores. Entonces ahí tengo listo mi procedimiento almacenado. Esta forma de llamarla la voy a utilizar cuando esté creando el modelo en JDBC. Entonces comencemos a trabajar en ese modelo de autores. Adentro de mi paquete model creo una nueva clase y a esa clase le voy a colocar por nombre autores model. Dado que esta clase va a funcionar como modelo, debe extender de conexión. Entonces le pongo por acá extend conexión. Entonces comienzo declarando un método
para retornar la lista de autores. Entonces quizás antes de trabajar en este método voy a crear el bin de autores, que todavía no lo tengo. Entonces me voy a mi paquete de bins, creo una nueva clase y a esa clase le pongo como nombre autor. Entonces estos bins lo estamos ocupando para mapear los campos de las tablas de la base de datos. Entonces, en este caso, la clase autor debe mapear los campos de la tabla autor. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Tengo un código de autor que es un varchar, un nombre del autor que es un varchar y una nacionalidad que también es un varchar. Entonces en este caso colocaría private string nombre autor, private string nacionalidad y código era el otro. Y el otro private string código autor. Ahí tengo los tres campos. Ahora voy a hacer el constructor por defecto public autor y acá le doy valores iniciales a los atributos. Vea. El código igual a cadena vacía, this.nombre autor igual a cadena vacía, this.nacionalidad igual a cadena vacía. Entonces ahí tengo ya el constructor de mi bin. Me falta generar por aquí abajo los setRegetter para los atributos privados. Entonces le doy a insertar código, getter and setter y por acá selecciono todos los atributos. ¿Ve? Y ahí me generan los métodos set y los métodos get. ¿Ve? Entonces tenemos listo ya el bin para autor. Ahora sí, nos regresamos a autores model y voy a programar el método para listar autores. Entonces el método va a ser público, tal como explicaba cuando creamos la opción listar editoriales. Este método me va a retornar una lista de tipo autor y el nombre del método va a ser listar autores. Entonces, por acá voy a importar la clase, la interfaz list y voy a importar el bin de autor. Entonces voy con la consulta string SQL igual. Y acá, en lugar de escribir la consulta SQL, voy a mandar a llamar al procedimiento almacenado. Entonces coloco la palabra reservada code y el nombre que le di al procedimiento almacenado. sp-listar autores. sp-listar autores. Y en este caso los parámetros, la lista de parámetros está vacía. Entonces me aseguro que se llame así mi procedimiento almacenado. Listar autores, exacto. Y ahora le digo this.conectar para que tome una conexión del pool. Y el siguiente paso que hago es llenar el statement. Statement igual a conexión.prepare statement. Eso es cuando quiero trabajar con sentencias SQL. Esta vez, como voy a trabajar con procedimientos almacenados, necesito un objeto de tipo callable statement. Entonces me voy a la clase conexión y voy a agregar ese objeto en las propiedades. Acá, después del prepare statement, voy a crear un atributo protegido de tipo callable. Vamos a ver. A ver cuál sería. Debe ser ese de ahí, callable statement. Acá, asegúrense que nos importe esta clase de acá, java.sql.callable statement. Entonces al objeto le voy a colocar como nombre CS. Entonces ahí está mi objeto callable statement. Entonces me regreso a autores model y por acá le digo cs es igual a conexión punto
conexión.prepareCode y le paso como parámetro el string a donde invoco el procedimiento almacenado. Entonces ahora el siguiente paso debería ser darle valores a los parámetros si los tuviera, pero como no los tengo, simplemente mando a ejecutar el procedimiento almacenado ocupando el método executeQuery, ¿vea? Porque el método me devuelve resultados. Entonces los resultados los guardo en el results. El rs igual a cs.executeQuery. Entonces hago el while por acá, while rs.next, y por acá comienzo a llenar un objeto de tipo autor, perdón. Entonces autor igual a new autor. Aquí estoy instanciando la clase, ¿ve? Y ahora comienzo a llenar. Entonces autor.set código autor. Por acá le digo rs.getString y por acá código-autor. Luego autor.set nombre autor. Por acá rs.getString nombre-autor. Autor.set nacionalidad y por acá rs.getString y el nombre del campo, ¿ve? Nacionalidad. Entonces, al igual que en la operación listar editoriales, comienzo a llenar un objeto de tipo autor con los datos devueltos por, en este caso, el procedimiento almacenado, ¿ve? Entonces, ahora que ya tengo el objeto autor lleno, debería meterlo en la lista, ¿ve? La lista todavía no la he declarado, así que la voy a poner por acá. Una lista de objetos de tipo autor llamada lista igual a new ArrayList. Tengo la declaración y la instanciación de la lista. Entonces adentro del while le digo lista.add y voy a agregar el objeto autor. Entonces al final, después de haber recorrido todo el while, voy a tener la lista llena con los registros obtenidos a partir del procedimiento almacenado. Entonces por acá me desconecto this.desconectar y retorno la lista. Entonces, por acá me va a pedir que importe la clase ArrayList y por acá que meta esto dentro de un try catch. Me puse el try catch. En el bloque catch tengo que retornar un null. O sea, si hay una excepción, retorname nulo, pero antes asegúrate de cerrar la conexión. Entonces, está desconectar y por acá le digo que me lance una SQL exception. Entonces eso me agregó este código de aquí. Entonces tengo listo el método listar autores. Voy a seguir trabajando con el procedimiento almacenado para insertar autor. Entonces el procedimiento almacenado para insertar autor lo vamos a crear ahorita. Por acá le digo que me cree un nuevo procedimiento almacenado. A este procedimiento almacenado le voy a poner sp-insertar autor. Y este procedimiento sí que va a recibir parámetros de entrada. Los parámetros de entrada que va a recibir van a ser los valores que se van a insertar. Entonces, a ver, voy a recibir primero un parámetro de entrada al que le voy a colocar como nombre código-autor. Entonces le pongo un guión bajo al inicio para diferenciarlo del campo código-autor. Entonces el que comienza con guión bajo es mi parámetro. Y ese parámetro va a ser de tipo varchar y del tamaño 6. En este caso el tamaño que le puse acá
debe coincidir con el tamaño del campo dentro de la base de datos. Entonces notarán que en la base de datos el campo código autor es un varchar de 6. Luego el nombre del autor y la nacionalidad son varchar de 50. Entonces los parámetros los debo definir con ese tipo y con ese tamaño. Entonces el siguiente sería un parámetro de entrada llamado nombre-autor y el tipo sería varchar de 50. ¿Ve? El otro parámetro también sería de entrada, el nombre sería nacionalidad y el valor, el tamaño del parámetro sería, o el tipo sería varchar y el tamaño 50. Entonces ahí tengo lista la definición del procedimiento almacenado. Ahora voy con el cuerpo del procedimiento. Entonces por acá debería ser un insert into, la tabla se llama autores y los valores que voy a insertar serían los parámetros de acá. Primero el parámetro código-autor. El siguiente parámetro sería el nombre del autor, pero es el parámetro, ¿ves? Entonces va con guión bajo, tal cual está por acá. Y el otro guión bajo nacionalidad. Entonces, punto y coma. Y ahí debería estar listo mi procedimiento almacenado. Entonces veamos. Lo voy a correr por acá. Y ahí está, me dice que el procedimiento almacenado fue creado. Entonces para ver si es cierto que funciona, lo voy a mandar a llamar desde acá con la palabra reservada call y el nombre del procedimiento, sp insertar autor. Entonces el primer parámetro va a ser out 555, luego el nombre del autor, Juan Osorio, y nacionalidad, aquí es Osorio, se me fue, y nacionalidad mexicano, pongámosle acá. Entonces probemos si el procedimiento funciona. Corro el procedimiento y me dice que lo insertó. Para ver si es cierto voy a mandar a llamar al procedimiento que me los lista, listar autores. Entonces selecciono y en la lista de resultados debería estar el tal Juan Osorio que acabo de insertar. Ahí está. Entonces mi procedimiento almacenado está funcionando correctamente. Entonces ahora voy a trabajar en el modelo para ir a programar el método que me permita insertar autores. Entonces nos vamos para autores model y por acá un método público, me retorna un entero llamado insertar autor. Entonces el método insertar autor debería recibir como parámetro un objeto de tipo autor que tiene los datos que voy a insertar. ¿Ve? Aquí ya me había puesto la llave, así que comienzo con string sql igual. En este caso lo que voy a hacer es mandar a llamar al procedimiento almacenado, que sería call y el nombre que le puse al procedimiento almacenado, que fue sp-insertar autor. Ahora por acá, como tengo parámetros en el procedimiento almacenado, estos parámetros de acá debo definirlos en mi consulta, o en el llamado al procedimiento. Entonces por acá le voy a dejar los 3 signos de interrogación. Entonces ahí tengo listo mi llamado al procedimiento almacenado. Entonces le digo qd.conectar y luego el objeto de tipo callable statement igual a conexión.prepareCall y le envío como parámetro la invocación al procedimiento almacenado, ese string de acá. Ahora voy a darle valores a estos parámetros que están en la invocación del procedimiento. Entonces voy cs.setString, el parámetro sería el índice 1, ve este primero de acá, y el valor sería autor.getCódigoAutor.
luego cs.setString, parámetro 2, y por acá autor.get nombre autor, y finalmente cs.setString 3 y autor.get nacionalidad. Entonces ahí tengo definidos los tres parámetros. Ahora bastará únicamente ejecutar la consulta. Entonces, para ejecutar la consulta tengo el método executeUpdate, executeUpdate, este de acá, y me retorna un entero. Entonces ese entero lo voy a capturar por acá en una variable llamado filas afectadas. Lo igualo a 0 y por acá le digo filas afectadas es igual a lo que me retorna el método executeUpdate. Finalmente cierro la conexión y retorno la variable filas afectadas. Ahora por acá me va a hacer falta nada más rodear el bloque con un try catch y por acá retornar 0 si se produce una excepción, no sin antes asegurarme de desconectarme. Dis.desconectar. Entonces acá me va a pedir que el método me lance una SQL exception, ¿ves? Y ahí lo tengo. Entonces se supone que ya tengo el método insertar autor listo y trabajando con el procedimiento almacenado. Vamos a ver si se me quedó algo. Parece que eso está correcto. Ahora voy a crear el procedimiento para eliminar autores. Entonces me regreso al TOAD. Por acá le digo que me cree otro procedimiento almacenado. Y me lo va a poner en otro editor, vea. El nombre del procedimiento va a ser sp-eliminar autor. Y en este caso el parámetro que debería recibir sería la llave primaria. Es decir, un parámetro de entrada llamado código-autor y de tipo varchar y tamaño 6b. Y por acá el cuerpo del procedimiento debería ser delete from autores where el campo código autor sea igual a el parámetro código-autor y el punto y coma. Entonces corremos el procedimiento almacenado y me lo crea correctamente. Ahora para mandarlo a llamar voy a decir call sp-eliminar autor y por aquí voy a poner el código del último que creé. Creo que fue out 555. Entonces lo mando a llamar. Dice que se ejecutó correctamente y ahora voy a mandar a llamar al procedimiento almacenado que me lista los autores. Ya no debería aparecer el tipo de apellido Osorio que agregué. Entonces ahí está, ya no aparece el 555. Entonces ahí tengo mi procedimiento almacenado para eliminar autores. Ahora me regreso al modelo para crear el método que me permita eliminar autores. Por acá el método público me retorna un entero y tiene como nombre eliminar autor. El método recibe como parámetro un string con el código a eliminar. Entonces string SQL igual a call sp-eliminar autor y le doy el parámetro que necesita, ¿ves? El parámetro que necesita. Entonces por aquí le digo this.conectar. Ahora cs igual a conexión.prepareCall y le envío como parámetro el string con la invocación
del procedimiento almacenado. Ahora le doy valor a este parámetro de acá. Sería cs.setString. El índice del parámetro es 1 y el valor es la variable código. Ahora que ya le di valor a ese parámetro, puedo ejecutar la consulta, en este caso el procedimiento. Para ello le digo cs.executeUpdate. Y eso me retorna un entero, así que lo voy a capturar en la variable int filas afectadas, le inicializo a 0 y por acá le digo filas afectadas igual a lo que me devuelva el executeUpdate. Después me desconecto y finalmente retorno filas afectadas. Entonces este debería ser el método eliminar autor. Acá como siempre me pide que lo ponga en un try catch. Luego en el try catch retorno 0 si se produce una excepción, pero antes me aseguro de desconectarme. Dis.desconectar. Entonces acá me va a pedir que lance la excepción y ahí tengo. Entonces tengo listo ya en el modelo los métodos para listar, para insertar y para eliminar autor. Entonces los métodos utilizados para hacer la actualización van a quedar de tarea para que lo hagan ustedes. Entonces en los próximos videos voy a estar creando las interfaces gráficas y trabajando en el controlador. Es decir, voy a trabajar en las vistas y en los controladores para que realicemos las operaciones de listar, insertar y eliminar.